Hay novedades, Alejandro, a propósito del encuentro que se va a realizar en Cochabamba por el episodio vivido por el presidente Evo Morales en su tránsito por suelos, o mejor dicho, cielos europeos. Sí, habíamos hablado antes del inicio del programa con el canciller en funciones, Luis Porto, quien nos señalaba que a media mañana el presidente de la República se iba a desplazar hacia Bolivia. Ya se confirmó el horario. A las 11 de la mañana, en 1 hora y media, el presidente de la República va a estar despegando en el avión de la Fuerza Aérea desde la base aérea número 1 hacia Bolivia, concretamente en Cochabamba va a ser la reunión. Quien confirmó que no va a participar, pero que va a mandar a un emisario, es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien señaló que no va a estar presente porque debe atender a problemas domésticos que atender. Doctor Evergato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo has pasado? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, me alegro. ¿Qué te sugiere este tema que ayer y ya anteayer, ¿verdad? Sí. Sacudió concretamente un poco la región con este episodio vivido por el presidente boliviano? Y yo creo que esto confirma que hay naciones de primera, naciones de segunda y naciones de tercera. Lamentablemente el tratamiento que se da a un presidente y a su avión, que tiene una clarísima inmunidad diplomática en el derecho de ese origen, alienta la idea de que en definitiva se cometió una barbaridad, una herejía jurídica, para decirlo de alguna manera. Se puso en peligro la vida de un presidente. Hay que tener en cuenta que el avión en que viajaba tiene muy poca autonomía de vuelo, no se le permitía descender, no se le permitía sobrevolar, colocándolo en una situación realmente dramática. Y la única justificación aparente que tenía semejante medida, insisto, violatoria de todo el derecho internacional conocido, era la sospecha de que el avión pudiera albergar a este hombre Snowden. Exactamente. Que además no tenía ninguna justificación, como fue claramente probado. De manera que, para decirlo gráficamente, Jorge, yo te diría que España, Italia, Francia y Portugal hicieron un terrible papelón, excepto que España lo enmendó parcialmente luego cuando dejó que el avión descendiera en Canarias en una escala técnica, ¿verdad? Claro. No hay antecedentes de algo así, ¿no? Yo no recuerdo ninguno. Ha habido algún intento logrado de hacer descender algún avión donde se suponía que había algún terrorista. Ha pasado, una vez pasó en Corea del Sur, otra vez Corea del Norte derribó un avión de Corea del Sur que sobrevolaba su territorio porque suponía que era un acto hostil, lo cual fue, ¿te acuerdas? Fue condenado unánimemente por todo el espectro internacional. Ahí fallecieron más de 200 personas. Pero fuera de esos casos y de esas situaciones excepcionalísimas, no recuerdo que haya cometido. Fíjate tú lo que significa que un avión presidencial esté solicitando sobrevolar la ruta más cómoda para trasladarse a América Latina y que sin ningún motivo real, sustancial, le nieguen ese pedido. Claro. La sensación que uno tiene es que fue un acto de un colonialismo, digno de la Bélgica de Leopoldo II en el Congo, ¿no? Claro. Absolutamente injustificado. Ahora se reúnen los presidentes en Cochabamba, aparentemente, ¿no? Sí. Y bueno, va a haber una condena muy alta. Sí. Digamos, y nada más. Muy enérgica. Sí. Yo creo que no, lo que correspondía no era que se reuniera el UNASUR, que me parece que es un organismo que tiene de dudosa competencia en este tema. Quien tenía que reunirse, y alguna maga de reunión hizo, es la OEA, y haber emitido una declaración. Claro está que la declaración hubiera tenido el voto probablemente contrario de los Estados Unidos, ¿no? Pese a que Estados Unidos, y creo que hay que destacarlo, negó toda injerencia en el asunto y formalmente dijo que no había presionado a ninguno de los países
para realizar esta negativa, ¿no? Claro. Comparto, y esto es un atrevimiento, porque la autoridad que tú tienes para opinar de estos temas, le carezco yo totalmente. No, Jorge, pero hay algo que también tenemos que reparar, que es lo siguiente. Hay ciertas expresiones en el ámbito, sin justificar, ¿no? No justifico absolutamente nada. Trato de explicarme ciertas cosas. Pero el presidente Evo Morales fue el único, ni siquiera Venezuela, ni siquiera Ecuador, Correa. Evo Morales fue el único presidente de América del Sur que señaló, no se le había solicitado, que se sepa, todavía a Bolivia, la posibilidad de que Snowden fuera enviado a Bolivia y que se refugiara allí. 21 países a nivel mundial le habían negado, de todos los colores, está China ahí, está en el medio. China le dijo que no, Rusia estaba en una situación también similar, es decir, no hablemos solamente del área que generalmente se categoriza como de la influencia del imperio norteamericano. 21 países habían negado concretamente la posibilidad de dar refugio a Snowden, entre otras cosas por carecer de documentos norteamericanos, es decir, de una documentación necesaria. Evo Morales había manifestado, sin embargo, que era muy posible que Bolivia, luego de estudiar el tema, previo a este episodio, Bolivia pudiera hacer lugar concretamente a que Snowden viviera o se radicara transitoria o quién sabe por cuánto tiempo en ese país. Esas son manifestaciones que a veces parecen bravatas, que de alguna manera son innecesarias, ¿verdad? Porque si lo van a estudiar, si no han tomado todavía la decisión, si de alguna manera la decisión todavía está pendiente, ¿qué necesidad hay, verdad, de mojarle la oreja permanentemente y de hacer un juego de poderes con países que son muy poderosos y que fundamentalmente gustan de hacer sentir ese poder? Mira que no estoy justificando nada, pero hay ciertas cosas que también se deben aprender, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Creo que Evo Morales, en ese plano en que tú lo estás juzgando o lo estás comentando, es un hombre que roza el ridículo. Más de una vez lo ha hecho, con unas concepciones muy poco, ¿cómo decirte?, muy poco acompañables en el sentido de la relatividad de la moral. Hay una moral que se aplica a los indígenas, hay una moral que se aplica a cierto grupo de indígenas, hay una moral que se aplica a los blancos, en todas posiciones ultras muy criticables. Ha hecho comentarios generales además muy desafortunados. Es un hombre que por momentos y en algunos planos roza el ridículo. No tengo ninguna duda de eso, y creo que es un componente necesario para no justificar, para explicar en última instancia la reacción de algunos países europeos, pero también debe decirse que el derecho internacional no puede ceder ante este tipo de problemas. Es un derecho general efectuado para proteger a las relaciones internacionales en el mundo, y bueno, está por encima de estas cosas, que es también que las señalemos en una charla de este tipo que tenemos tú y yo, pero que evidentemente no constituyen ninguna causal justificatoria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo en el sentido que lo dice. Yo te diría que la UNASUR misma como institución practica un cierto antiimperialismo de modé en el sentido de arcaico. Yo no niego que existen naciones de primera y de segunda
fue lo primero que dije. No niego que existe la soberbia internacional, no niego que existe la primacía económica de determinados unos países sobre otros, pero creer que todo obedece a una conspiración internacional preparada desde las sombras para hacernos más pobres a los países subdesarrollados, es una teoría sesentista que se manejó en el mundo y en el Uruguay hace 40 años. Bueno, tenemos que superar ese facilismo explicativo que hace que todo obedezca a, digamos, conspiraciones secretas y perversas. Ese modo de razonar no hace bien, y yo te diría que es cierto. Evo Morales y la UNASUR y Maduro, en más de una ocasión con los dislates en que se ha introducido, ha manejado este tipo de explicación que no contribuye en nada a entender los fenómenos, al contrario, constituye un prejuicio previo que elimina desde el pique cualquier tipo de profundización conceptual en estos asuntos, y esto existió en este caso. Claro. Lamentablemente, países como España, Italia y Francia tienen una tradición y tienen un prestigio cultural que los debería colocar por encima de todo esto. ¿Tú te imaginas lo que es para ahora, para Hollande o para Rajoy tener que explicar esta situación? Sí. Es muy penoso, porque además son contradictorias las explicaciones que han dado, que no le impidieron, que le impidieron, pero que lo condicionaron. En fin, no se entiende, ¿no? Sí. Realmente es muy triste el asunto. Ahora, en este mundo en el cual vivimos, en donde cualquier cosa que pasa en cualquier lugar, en el rincón más lejano y desconocido, repercute en los países también más lejanos de ese lugar. En este mundo donde Europa vive concretamente una crisis muy poderosa, ¿verdad? Terrible. ¿Cuánto necesita Europa a América Latina y cuánto América Latina necesita a Europa? ¿Hasta dónde puede llegar una situación de esta naturaleza? Que reitero, es absolutamente condenable. Lo que yo estaba expresando hace algunos minutos son cosas que me parecen gratuitas, ¿no? Es decir, ese comentario que hice a propósito de las manifestaciones de Evo Morales previas a esta situación, me parecen absolutamente gratuitas, bravatas, que no conmueven a nadie. Gratuitas y muchas veces profundamente equivocada desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista moral. Pero por supuesto, no creo que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Gran Bretaña hayan temblado porque Evo Morales iba a estudiar la posibilidad de que Snowden estuviera en Bolivia, ¿verdad? Exacto. Esa era la crítica. Comparto totalmente la situación deplorable, la decisión de estos 4 países que involucra a España también, a pesar de que España luego se retiró, en esta medida que tomó con el avión presidencial boliviano. Pero digamos, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hasta dónde, como te decía recién, Europa necesita de América Latina y América Latina de Europa? Bueno, yo creo que el mundo, todos nos necesitamos de todos, aunque no sea el mismo en grado de necesidad de uno sobre otro. Europa seguramente puede sobrevivir, y Estados Unidos aun cuando América se hundiera en el océano. La contraria es difícilmente validable, ¿no? Nosotros necesitamos más a ellos que ellos a nosotros. La ciencia, la técnica, los grandes desarrollos industriales están en el lado norte del mundo y no en el sur. De manera que, desgraciadamente, tenemos una dependencia científica, técnica, económica muy importante de estos sectores del mundo. Creo que un gran logro para América Latina es avanzar en su independencia y en su autonomía de estos centros. Ahora, ¿qué va a pasar, Jorge? Yo creo que no va a pasar nada. Nada, claro. Va a haber un rechazo por parte de Bolivia de lo ocurrido y de la UNASUR, una declaración, quizá Bolivia avance un poco más, llame a los embajadores al Palacio de Gobierno a pedir explicación y se cierre con una declaración. Los países europeos no quedan bien colocados, porque además los países europeos han criticado la posición de Estados Unidos
respecto a Snowden, ¿no? Sí. Han dicho que en definitiva esa política invasiva, esa política no se justifica, y verdaderamente no se justifica. Sorprende que un hombre como Obama, con ese perfil liberal, amplio, tolerante, haya permitido este tipo de cosas, y creo que su figura salió muy maltrecha. Ah, sí, está lastimado, Muy lastimado, porque le ha ocurrido, y además han tenido que salir a justificar esta política, que no tiene justificación alguna, porque además ataca lo que es la esencia de los Estados Unidos como democracia liberal, los padres de la patria, Franklin, Jay, Jefferson, todos aquellos, lo que cuidaban era precisamente eso, tenían verdaderamente un temor muy profundo que se refleja en la Constitución de Estados Unidos, la Constitución del siglo XVIII y en sus enmiendas posteriores, respecto al poder del Estado sobre los ciudadanos. Fíjate tú, Jorge, cómo en Estados Unidos, por ejemplo, no avanza una ley que prohíba la tenencia de armas porque se entiende que eso ataca un derecho sagrado de los ciudadanos. Sin embargo, sin ley alguna que lo legitime, el Estado revisa, controla y se introduce en la vida íntima y en las comunicaciones de sus ciudadanos y del resto de los ciudadanos del mundo con total impunidad, ¿no? Hay una duplicidad que es absolutamente insostenible y que se hace evidente en estos casos, como se hace evidente la presión sobre el resto del mundo. Claro, es buen ejemplo ese que marcás de las armas, ¿no? El propio presidente norteamericano ha tratado de impulsarlo y no ha podido. Ahora, ¿con qué autoridad moral lo va a seguir? Ahí está. Y entonces el presidente Obama lo que propone ahora en los Estados Unidos es lo siguiente: un gran debate con intervención de todos los norteamericanos, o por lo menos de las fuerzas que representan a todos los norteamericanos, a propósito de qué privilegiar, si las libertades formales, es decir, la ley Patriot, ¿no? Eso que surgió cuando el atentado a las Torres Gemelas a partir de la administración de Bush, es decir, ¿qué hacer? Si privilegiar concretamente la seguridad por un lado, o si privilegiar las libertades formales que han sido características en la vida norteamericana, por lo menos en la vida interna de los Estados Unidos, estamos hablando de los ciudadanos, ¿verdad? Creo que es una opción muy desgraciada plantearlo de ese modo, que es el que está planteando Obama. Yo escuché. ¿Por qué digo esto, Jorge? Porque el talento político de una nación es poder proteger la libertad sin desmedro de la seguridad. Yo sé que esto puede ser un enunciado meramente verbal, fácil de decir y difícil de cumplir en los hechos, pero sin embargo ahí está el desafío, ¿verdad? Sí. Hay medidas donde en la seguridad se puede avanzar mucho. Hay otras, como es romper la intimidad de los ciudadanos permanentemente vigilados. Escúchame, es posible que esta conversación que tenemos tú y yo en este momento y que están recibiendo miles de escuchas, la estén grabando en algún secreto lugar en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Es terrible esa sensación de que el hermano mayor está por encima nuestro permanentemente con el ojo abierto, ¿no? Claro. De modo que si Obama lo que quisiera es restaurar su prestigio, así como dice que va a cerrar la cárcel en Cuba, en Varadero, en Guantánamo. En Guantánamo, perdón. Sí. En Guantánamo. Sería hora de que este tipo de medidas legales las revisaran. No ha dado ninguna muestra de eso, al contrario, han salido encarnizadamente a perseguir a este señor Snowden, en donde se encuentre, en la hora que sea y como sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué es Snowden? ¿Cómo lo calificaríamos nosotros? ¿Es realmente un patriota o es alguien que conspira y de alguna manera afecta a su propio país? Mira, yo creo que es muy discutible. Debe tener una psicología muy especial. Muy especial, porque él era un empleado
de la CIA, de Estado y de la CIA, y estaba metido en todas y cada una de estas cosas. Ahora, en lo que tiene que ver con la libertad y con el liberalismo en el mundo, yo creo que es un aporte singular el que ha hecho, ¿no? Ha mostrado lo que es el Estado represor contemporáneo, nada menos que en los Estados Unidos de América. Si esto hubiera ocurrido en la Rusia de comunista, a nadie le hubiera inquietado mucho, porque en definitiva era un régimen consustanciado con principios represivos. Primero la revolución y después la libertad. Los Estados Unidos proclaman lo contrario. Lo malo es que lo proclama, pero no lo cumple en los hechos. Así que yo el juicio sobre Snowden, te digo sinceramente, más allá de que entiendo que los Estados Unidos pudieran tener razones legales para pretender juzgarlo si lo hubieran encontrado en su territorio, me parece que es un símbolo de libertad, ¿no? Claro. Esa es mi sensación. Sabremos más con el transcurso del tiempo sobre cómo actuó, por qué actuó, qué lo motivó, en fin. Pero hombres como este y el que está preso en Londres desde Assange, exactamente en las condiciones precarias en que está en la Embajada de Ecuador, yo creo que aportan a la libertad en el mundo, Jorge. Sí. Es mi sensación. Ahora, la transparencia en el mundo en el cual vivimos también tiene sus límites. Hay secretos de Estado, ¿no? Hay secretos de Estado, pero los secretos de Estado, en principio, no deben violar, salvo circunstancias muy excepcionales, no deben violar los derechos de los ciudadanos. Claro. Porque el interés general, tengamos en cuenta, sí, es muy común decir, bueno, los derechos individuales ceden frente a los a los intereses generales. Eso es un error. Los intereses generales no son más que la potenciación de los derechos individuales, ¿no? Claro. Entonces no hay oposición si tú concibes el interés general de ese tipo, de esa manera. Ahora, si concebís el interés general como opuesta a la libertad ciudadana, caes en el Estado russoñano, ¿no? Donde la voluntad general se impone a los derechos de cualquier ciudadano. Ahí está. Ahora, es un tema interesantísimo. Muchísimo. La ley Patriot que se ha impuesto en los Estados Unidos, que se nota que además, de alguna manera está condicionando también el libre juego de opinión, por ejemplo, en los medios norteamericanos. Estoy hablando de los periódicos, por ejemplo. A pesar de que el Washington Post fue el medio que utilizó. Exactamente, se dio a conocer. Hoy pide la prisión de Snowden y atraparlo, pero el Washington Post fue el que publicó en los Estados Unidos concretamente el material que se dio a conocer, parte del material que se dio a conocer, Fíjate. Ahí, sí, no, está bien. Qué ironía. Yo dentro de media hora, a las 11, sí, tengo que estar en el Parlamento, nos recibe la Comisión de Industria y de Medios por el tema de la ley de medios, precisamente, que se está discutiendo en el Parlamento uruguayo. Es decir, es la misma discusión, ¿verdad? A la escala uruguaya, en qué medida es necesaria una ley que regule el contenido de los medios, como lo regula efectivamente, y en qué medida la mejor ley es la que no existe, y digamos, en materia de contenidos, cuanto menos diga la ley, más libertad tienen los ciudadanos. Es el mismo conflicto trasladado al nivel local. Claro. Y se está discutiendo esto en el mundo. Tú sabes que en la Argentina se ha una ley de medios sí, claro, muy criticada, y en el Uruguay tenemos que tener, afortunadamente el Parlamento está muy abierto y está recibiendo opiniones de todos lados, y hay una gran amplitud ya anunciada por el gobierno en cuanto a transformar el proyecto de ley que han enviado al Parlamento. Pero en esencia estamos discutiendo lo mismo. El ciudadano frente al Estado, el Estado intentando, con razones legítimas, proteger a la comunidad, y los integrantes de la comunidad defendiendo sus derechos, ¿no? Sí. La mejor ley es la que no existe, ya lo dijo Mujica. Yo creo que esta ley además tiene
serios defectos. Pero eso lo podemos dejar para algún ¿te parece? Para algún otro encuentro. Me parece bárbaro. Te doy un abrazo grande. Gracias, Jorge. Adiós, Ever. Señores, el doctor Ever Gasto en la mañana de Tiempo Presente.